Una vez que hemos estudiado el flujo de calor por conducción y por convección, veamos el tercer método por el cual el calor se puede transferir de un cuerpo caliente a un cuerpo frío. Esto le llamamos radiación. La radiación es un flujo de calor, pero esta vez quien transporta el calor son ondas electromagnéticas, como las estamos viendo en esta animación. Una onda electromagnética es una perturbación de un campo eléctrico y un campo magnético que se propaga a la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, las ondas electromagnéticas van a depender mucho de su longitud de onda, o mejor dicho también de su frecuencia, para que algunas de ellas sean percibidas por nuestros sentidos o no. En ese sentido, no todas las ondas electromagnéticas portan el calor con la misma facilidad. Cuando yo digo no todas las ondas electromagnéticas, eso me hace recordar de que eh, las ondas electromagnéticas tienen todo un espectro de acción, en las cuales se encuentran ondas que tienen frecuencias muy bajas y frecuencias muy altas. Esta es una representación esquemática de una onda que viaja en una dimensión solamente, y la distancia que hay entre cresta y cresta es también una forma de medir la frecuencia con la cual oscila esta onda. Entonces las ondas que tienen más baja frecuencia en cuanto a las ondas electromagnéticas se llaman, son las ondas de radio, que sirven para las telecomunicaciones. Eh, Estas ondas tienen medidas de varios metros de longitud, y algunas de ellas vean que cuando miden alrededor de unos 100 metros o una decena de metros, estas ondas las llamamos ondas que se usan en la comunicación por radio. La FM y la AM, por ejemplo, son ondas más o menos de esta longitud. Las microondas son ondas más pequeñas, que ya miden centímetros. Como vemos aquí, esto es un centímetro. Entonces estas ondas sí son buenas conductoras del calor. Pero hay ondas más pequeñas todavía que las microondas, que son las ondas del infrarrojo. Las ondas electromagnéticas de esta frecuencia del infrarrojo son excelentes portadoras del calor, y son del orden de más o menos milímetros hasta micrómetros. Luego siguen las ondas más pequeñas todavía, que son las del espectro visible, lo que nosotros llamamos luz. Tienen una longitud de onda desde 700 nanómetros hasta 400 nanómetros. O sea que si hubiera una onda electromagnética que tiene esta longitud, digamos, de 800 nanómetros, entonces no podríamos verla porque es infrarrojo. Si tuviéramos otra onda electromagnética que tuviera una longitud de onda de 300 nanómetros, no podríamos verla porque es ultravioleta. Sería todavía, o sea, el ojo humano no puede distinguir ni ondas de infrarrojo, ni microondas, ni mucho menos ondas de radio. Tampoco podemos ver la luz ultravioleta, ni los rayos X, ni los rayos gamma, que son los que tienen una frecuencia mucho más elevada y una longitud de onda mucho más pequeña. Entonces, de todo el espectro electromagnético, las ondas que mejor portan el calor son entre microondas e infrarrojos. Ahora, lo que se sabe de la transmisión de calor por por radiación es que va a afectar mucho la textura y el color del material. A esa cantidad le vamos a llamar emisividad y la representaremos con la letra E. Esta emisividad mide cuán reflectivo es un material. Por ejemplo, si un material es opaco y tiene una textura rugosa y un color oscuro, mejor dicho, entonces podemos decir de que su emisividad es 1. Otra forma de decir que la emisividad es 1 es que si llega a 100% de energía radiante, el 100% será absorbido. En cambio, si una parte de la energía rebotó, por ejemplo, si esto fuera luz y rebotara la mitad, entonces significa que la emisividad es 0.5. Y se ha notado también de que
Hay materiales que están tan pulidos y son tan brillantes que toda la luz que reciben o todo el calor que llega por radiación es reflejado hacia el exterior. Estos dos casos son extremos, ¿verdad? Obviamente todos los cuerpos no son perfectos en cuanto a la emisividad, es decir, ni tienen emisividad 1 ni emisividad 0, sino que andan entre 1 y 0. Los cuerpos que son reales tienen una emisividad entre 0.1, digamos, y 0.9, para poner un ejemplo. A este cuerpo que tenga emisividad 1 le vamos a llamar cuerpo negro ideal, significando que este objeto, si existiera en el mundo, toda la energía radiante que le llegase sería absorbida por él y nada sería reflejada hacia el exterior. En cambio, si otro cuerpo blanco ideal, significa que toda la energía que recibiera por radiación sería repelida hacia el exterior. Entonces la emisividad es un factor que influye en la radiación del calor por ondas electromagnéticas. También la temperatura. Se ha notado de que si nosotros tenemos una temperatura, afecta mucho, cuanto más caliente está, más efectiva esa temperatura y más calor podrá emitir un cuerpo. Vean que aquí yo tengo que, si un cuerpo tiene emisividad 1, toda la energía radiante que tenga la emitirá el entorno, al exterior. Si tiene solo 0.5, significa de que emitirá el 50% de su energía térmica en forma de ondas electromagnéticas. Y si tiene emisividad 0, significa que toda la energía que tiene no podrá compartirla con el espacio exterior. Ahora, aquí estoy poniendo una temperatura típica para todos, 500 Kelvin para cada uno de ellos, pero vean que como la emisividad fue diferente, pues entonces el calor que se emitió fue mayor cuando la emisividad fue 1. Eso quizás nos explica por qué los colores oscuros son mejores atractores para el calor o también emisores del calor. Por ejemplo, cuando pasamos cerca de un portón negro, ahí como por las 12 o 1 de la tarde, sentimos aquella radiación que emana del portón color negro. Si tuviera otro color, aún con la misma temperatura, sentiríamos menos esa radiación que emana de la estructura metálica del portón. Entonces, como la temperatura y la emisividad son factores importantes, entonces podemos llegar a esta fórmula. También el área es importante y el tiempo también. Como vimos en la fórmula de conducción, área y temperatura son factores clave también. Pero aquí lo que agregaríamos sería a aquella fórmula, le agregaríamos que no es la diferencia de temperatura, sino que es la cuarta potencia de la temperatura absoluta. O sea, cuanto más caliente en Kelvin esté algo, más calor emitirá por radiación. También el tiempo sí afecta igual otra vez, igual que antes. El área, esto no cambia. Y esta es la constante de emisividad que dijimos que dependerá de la textura del material y del color del material, siendo 1 para materiales opacos y oscuros y 0 para materiales brillantes y blancos. Y esta constante se llama constante de Stefan Boltzmann. Es una constante que se puede encontrar en tablas y su valor es 5.67 por 10 a la menos 8. Ese es un número pequeño, pero que como está multiplicado a un número elevado a la cuarta potencia, pues normalmente el calor por radiación es grande. Vamos a ver un ejemplo donde utilicemos esa fórmula. Y entonces sería, calcule cuánto calor irradia una lámina circular de hierro oxidado de 50 centímetros de radio y emisividad 0.6. Si la temperatura de su superficie es 60 grados Celsius. Otra vez, recordemos que el calor por radiación depende del área del material que está radiando, de la emisividad de ese material, de la temperatura de ese material y del tiempo que está irradiándolo. Aquí nos dice cuánto calor irradia una lámina circular. Entonces, como no me están diciendo el tiempo, pues voy a hacerlo por un segundo. O sea, en un segundo cuánto calor irradia. Eso sería otra forma de decirlo, sería cuál es la potencia, o decir cuánto calor por segundo está irradiando este material. Ya nos dan la emisividad, ya nos dan la temperatura a la que está, que es 60 Celsius, pero esto debe estar en Kelvin. Así que son 333 Kelvin. Y el área dice que es
una lámina circular de 0.5 metros de radio, dando entonces 0.78 metros cuadrados. Entonces, como la fórmula es multiplicar la constante por E por A por T a la 4, y así hallamos la potencia de calor por unidad de tiempo, entonces todo eso nos da 326 vatios. Así que otra forma de decirlo es que cada segundo esta lámina está emitiendo hacia el exterior 326 julios de energía por radiación térmica. Obviamente, si fuera más amplio el cuerpo, pues significaría que aumentaría este valor, ¿verdad? Si duplicáramos el área, ahora sería más de 600 vatios. Y si la temperatura la duplicáramos, pues ahí sí se dispara, porque estamos duplicando algo que está a la cuarta potencia, y por lo tanto el calor sería mucho más elevado que solo el doble. Entonces, vean cómo vamos a utilizar esta fórmula. Nos va a permitir calcular el calor que emite un cuerpo cuando por radiación emana ondas electromagnéticas, que normalmente son ondas de infrarrojo o de microondas. Especialmente hablando de estas ondas de infrarrojo, hay cámaras que detectan el calor que emite nuestro cuerpo. Aquí en falsos colores, el azul significa una temperatura fría y el amarillo y rojo temperaturas calientes. Pues ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Es que la cámara que tomó esta fotografía está midiendo un tipo de radiación que nuestros ojos no la pueden ver, pero la cámara sí la detecta. Entonces nuestro cuerpo emite enormes cantidades de calor hacia el exterior. Ten en cuenta que nuestro cuerpo está a 36 Celsius. Entonces si usted convierte a Kelvin, eso significa que está casi a unos 350 Kelvin. Entonces si usted lo eleva a la cuarta potencia, lo multiplica por el área corporal de un humano que anda por unos casi 2 metros cuadrados, la emisividad de la piel humana, pongámosle un 0.8 y esta constante, al hacer el cálculo vemos de que nuestro cuerpo pierde una gran cantidad de calor, mucho más que esta. Podemos ponerle que son unas 4 veces más este calor que está aquí perdido. Entonces nuestro cuerpo emite esa gran cantidad de radiación hacia el exterior. ¿Ven? Y por eso, para mantener, como se nos está perdiendo energía térmica, nosotros tenemos que tener algún mecanismo para recompensar esa energía que perdemos por radiación térmica. Y una forma es ingiriendo alimentos, y esa energía química al final la metabolizaremos para compensar lo que perdemos por radiación térmica. Y así compensamos lo que perdemos por radiación. Un comentario aparte con este asunto es que en los niños, cuando están recién nacidos, no controlan la temperatura porque su hipotálamo todavía no ha madurado. Entonces resulta ser que un niño recién nacido puede literalmente morirse de frío aunque estemos en las 12 del día con un calor enorme en la casa. La razón es que como el niño pierde bastante radiación térmica, entonces puede que su hipotálamo no controle la temperatura corporal ni el metabolismo para compensar esa pérdida, y entonces aun cuando uno no sienta frío, el niño se ponga la piel así moradita, ¿verdad? Por estar perdiendo mucho calor por radiación térmica. Por eso los niños prematuros los ponen en incubadoras para mantener una temperatura semejante a la del cuerpo, y así la energía que pierdan por radiación también la ganen por radiación, porque estarían en equilibrio térmico con el entorno. Y al mismo tiempo las madres parece que saben este asunto, ¿verdad? Por instinto materno, y normalmente los niños los mantienen, los recién nacidos, muy cubiertitos con sábanas aunque esté haciendo calor, ¿verdad? Pero es eso, los niños no controlan la temperatura corporal y este calor es enorme, es muy amplio. Son varios julios por segundo que perdemos por calor, por radiación. Entonces, si yo manipulo el área, entonces voy a generar mayor superficie de contacto y por lo tanto voy a absorber mayor energía térmica. En estos paneles solares que estamos viendo aquí, la emisividad es bien baja, es decir, absorbe mucho, casi todo lo que llega de radiación es absorbido por esos paneles. Digamos que es una emisividad casi cercana al 1. Y al tener un área grande de contacto, esto colectará mucha energía térmica
y la convertirá en energía eléctrica. Entonces, esa es una forma en la que se puede estudiar el calor por radiación, recordando de que los materiales tienen una constante de emisividad, todo material tiene una temperatura y tienen alguna superficie en la cual contactan con el exterior. Habrá que recordar también que si el exterior está más caliente que el interior, entonces ahora la radiación térmica será al revés. El exterior emanará radiación térmica hacia el interior calentando el material. Entonces hemos visto ya las tres maneras en las que el calor se transporta de un cuerpo caliente a un cuerpo frío, y son calor por conducción, por convección y por radiación. Cada uno tiene algunas propiedades diferentes a las otras, pero el efecto es el mismo. El calor fluye del cuerpo caliente al cuerpo frío. A continuación estaremos viendo las leyes de la termodinámica, que más que todo tienen que ver con cómo utilizar el calor para que el calor se pueda convertir en trabajo. Una aplicación de las leyes de la termodinámica.